Mis amados hermanos, buenos días en este nuevo día. Es mi deseo para todos vosotros que el Señor os bendiga grandemente y que Él os colme con sus mejores bendiciones. Amén. Pensando en estos días que estamos pasando después de casi 2 meses que este virus está afectando a vernos de forma física, gloria al Señor. Estaba pensando en dos temas, en dos cosas que afectan nuestra vida cristiana de una forma más veces de las que uno quisiera, de forma muy fuerte. Para hablar de estas dos cosas que en un tiempo corto tú vas a ver de qué se tratan, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 26, versos desde 36 hasta el 46. Amén. Voy a darte un poquito de tiempo para que tú busques en tu palabra, en la Biblia. Gloria a Dios, unos pasajes muy conocidos, unos pasajes que nos recuerdan un instante crítico en el ministerio de Jesús. En estos pasajes, que espero ya tengas en tu Biblia, encontramos el instante en que Jesús, después de salir de Jerusalén y antes de ser arrestado, se acerca al huerto de Getsemaní con sus discípulos y toma aparte a Jacobo, a Pedro, a Juan, y separándose un poco de estos tres discípulos que tantas veces tomaron parte en tantos casos en los que Jesús se encontró en instantes esenciales, vemos que estando Jesús en este huerto, ora con intensidad al Padre Celestial, de tal forma y tal agonía que leemos en nuestras Biblias que su sudor era como gotas de sangre. Los pasajes que hemos visto y que ya imagino que has podido leer en tu Biblia dan para muchos mensajes, dan para muchas enseñanzas, dan para muchas exhortaciones y aprendizajes, tanto para nuestra vida personal como hijos de Dios, como la de cualquier persona en esta vida. ¿Quién no conoce estos pasajes, aunque sea solamente de oírlos? ¿Quién no se ha parado en sus letras, aún no siendo un lector activo de la palabra? ¿Quién no es conocedor del sufrimiento de Jesús en estos instantes? La oración, el clamor de Jesús en Getsemaní forma parte de esos pasajes de la Biblia que son reconocidos, conocidos, sabidos por toda la raza humana. En esta mañana, en este día, quiero resaltar dos cosas que me gustaría examinar un poquito en profundidad, porque considero que son importantes, tanto para que tengamos la certeza de que somos salvos, como para nuestro andar por esta vida, que el domingo pasado, si recuerdas bien, insistíamos en que este tiempo que hemos llamado vida es el tiempo en el que el Señor nuestro Dios pone al alcance de cada persona para acercarse a Él y tomar una decisión importante. Vamos a hablar de la importancia en este día de hacer las cosas y también acerca de las dificultades que nos esperan en el camino hacia la meta, para lo cual vamos a estar haciendo referencia, además de estos tremendos mensajes, de estos tremendos textos, de estos versículos tan estremecedores, a la parábola del sembrador y a la historia de aquellos dos hombres que se pusieron, que comenzaron, que hicieron una casa
uno de ellos sobre la tierra y otros sobre la roca. Pasajes todos ellos también muy conocidos por todas las personas. Por supuesto, como en muchos casos suelo decir, la Biblia es rica en ejemplos que podemos tomar para recordar, para tener en cuenta y para aplicar estos dos principios que vamos a resaltar en este día. Pero he escogido estos tres pasajes, estas tres partes de la Biblia, bien conocidos, y aunque siempre que vemos en la palabra de Dios, aunque sea pasajes que los conocemos de sobra, siempre descubrimos a través de una lectura en profundidad, una lectura en la cual dejamos que el precioso Espíritu Santo nos instruya, nos redarguya, nos corrija, nos exhorte, descubrimos cosas nuevas que otra vez, aunque lo hemos leído en otros casos, en multitud de casos, al recordar estos pasajes una vez más, nos ayuda a tomar decisiones en la vida de una forma más fácil y eficaz, siendo una cosa realmente buena para nuestro andar. Es decir, el recordar pasajes de la Biblia nos va a hacer que el tomar decisiones en esta vida sea algo mucho más fácil. Amén. Gloria al Señor. Bien, empezamos entonces en el huerto de Getsemaní, que encontramos a Jesús siendo obediente hasta el final, aún hasta la muerte en la cruz. ¿Sabes, amigo, hermano, que me oyes a través de este canal de YouTube? En el principio de los tiempos me he imaginado, siempre me he imaginado desde el comienzo de los tiempos a Dios en su presciencia, es decir, en el conocimiento de todas las cosas a lo largo de los tiempos, al Dios Trino siendo el conocedor de la caída del ser humano, ese ser humano que Él creó como algo precioso. Fue aquello que después de que Dios creó todas las cosas, dijo, hagamos ahora al ser humano a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Conforme recordamos, si podemos ver en Génesis 1, 26, 27, 28 y el resto de los textos. Amén. El Dios Trino, imagino, allí en su trono de los cielos, elaborando, pensando una forma de extender su mano al ser humano a recuperar la dignidad perdida en aquel otro huerto, en el huerto de el Edén, donde Dios les puso y donde desobedecieron de tal forma que perdieron el contacto directo con Dios, con el creador de todas las cosas. Dios desde el principio de los tiempos ya tenía trazado un plan y por tanto estaba en el conocimiento de la segunda persona de la Trinidad, Jesús, el Maestro, al tiempo que fue aceptado y defendido por Él, por cuanto, como sabemos y así nos lo enseña la bendita palabra de Dios, fue consensuado entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Amén. En efecto, Jesús lo sabía, Él conocía este plan, lo respaldaba, y asimismo, durante su tiempo en la tierra, como persona física, como tú y como yo, al tiempo que era Dios, Él clamaba a Dios, Él intercedía a Dios, Él estaba continuamente orando a Dios y estaba en contacto directo y continuo con el Padre, recordando todas estas cosas, más aún, con más intensidad, aquella tarde anterior a la Pascua, en que el conocimiento y el estar de acuerdo con su Padre
dieron paso a la acción por medio de la obediencia. En efecto, Jesús fue, como la misma palabra dice, fue un siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gloria al Señor. Amigo, hermano, del mismo modo que la enseñanza que Jesús dio a los que le seguían durante su ministerio en la tierra, en aquel sermón del monte tan precioso, tan tremendo que encontramos en la misma palabra de Dios, en el sermón del monte que vemos, por ejemplo, en Lucas 6, versículos desde el 46 hasta el 49, vemos cómo él recuerda la historia de dos hombres, a uno de los cuales le llama prudente y al otro insensato. Es decir, las formas de actuar, las formas de hacer, las formas de pensar de cada uno de estos dos hombres, aunque eran hombres de la misma forma, decir, de carne y hueso también eran, pero sin embargo sus actitudes, su forma de pensar, su forma de hacer las cosas fueron bien diferentes. Ahora es interesante analizar la diferencia, porque la diferencia entre ambos se centra en una sola cosa. Y esta cosa era pasar a la acción a través del entendimiento y de la actitud. Es decir, la diferencia fue que uno pasó a la acción y otro no. Pero los dos, como ahora vamos a ver, tenían entendimiento y actitud. Veamos estos dos hombres. Uno de ellos, al que Jesús le llama prudente, dice de él que construyó su casa sobre la roca. Todo el mundo, aunque no sepa de arquitectura, sabe que construir una casa sobre una roca tiene garantía absoluta. Esta casa será estable y resistirá las inclemencias de las lluvias, de los vientos, de las fuerzas de las fuerzas del tiempo, y también, como no, resistirá el paso del tiempo, el paso de los años. El otro, por el contrario, dice que edificó su casa sobre la tierra y, de nuevo, aunque no sepamos nada de albañilería, de construcción, sabemos que esa casa no será estable de ninguna de las formas, y toda la inversión de tiempo, dinero, materiales, será un acto de insensatez. Ahora viene la pregunta doble. Una de ellas es, ¿a quién compara Jesús con estas personas prudentes? Es decir, ¿a qué clase de personas se refiere Jesús cuando habla de aquel hombre prudente que hizo su casa sobre la roca? Leemos en Lucas 6, versículo 47, que a todos aquellos que vienen a Jesús oyen sus palabras y las hacen. Es decir, Jesús llama prudentes a todos los que vienen a Él, a los que oyen sus palabras y a los que las hacen. Amén. Ahora bien, otra pregunta es, ¿a quién llama Jesús insensato? Bueno, pues dos versos más, es decir, en Lucas 6, 49, leemos que lo compara a los que oyen a Jesús, es decir, a los que oyen de Él, a los que oyen sus palabras, pero no las hacen. Evidentemente no hace falta ser un teólogo experto, no hace falta ser un entendido en la Biblia para darnos cuenta que en el segundo caso la actitud de oír las palabras de Jesús incluye el venir a Él como caso previo. Es decir, uno no puede oír la palabra de Jesús si antes no viene cerca de Él. Es decir, yo ahora puedo oír pues las palabras de alguien que tengo cerca, pero no oigo nada de alguien que habla a 1 kilómetro o a 2 kilómetros, ¿verdad? Eso es algo claro.
es mm, en ambos casos, es decir, en el caso de la persona prudente, en el caso de las personas prudentes o en el caso de aquel hombre o esas personas que son insensatas, vemos que en ambos casos los dos vinieron a Jesús y oyeron sus palabras. Es decir, tanto los prudentes como los insensatos pueden acercarse a Jesús, incluso pueden oír sus palabras. Incluso me atrevo a decir que en ambos casos pueden incluso aceptarlas y hasta respaldarlas y hasta defenderlas. Pero hay una diferencia tangible, hay una diferencia clave, hay una diferencia fundamental, hay una diferencia esencial. Y es que todo eso no servirá de nada si no se hacen, si no se ejecutan, si no se ponen por obra. Es decir, la diferencia entre el siervo prudente, la diferencia entre la persona prudente, entre la persona insensata, es que el prudente pasa a la acción en todo lo que sabe, pero el insensato, aunque lo sepa, no lo hace. Es algo así como alguien que se ha estado preparando durante mucho tiempo para competir en una disciplina de atletismo, la que sea, imagínate, no sé, carrera, pesas, no sé, la que sea, ¿verdad? Y ha estado durante tiempo estudiando y estudiando, y ha estado durante tiempo entrenando y entrenando, y ha estado durante tiempo investigando la mejor forma de obtener el premio, de ser el primero, de ser el mejor, de alcanzar esa meta. Pero a pesar de que ha estado invirtiendo tiempo, esfuerzo, dinero y todo lo que tú quieras pensar, imagínate que cuando llega el día de competir, no se presenta al torneo. ¿Cómo calificarías a esta persona? Pues Jesús, el maestro de Nazaret, habla de esta persona como una persona insensata, una persona que, a pesar de haber escuchado, a pesar de haber oído, a pesar de haber entendido, a pesar de haber aceptado, a pesar de haber defendido, a pesar de haber respaldado, a pesar de haber todo lo que tú puedas pensar, cuando llega el instante de pasar a la acción, se queda parado y no da el paso, y todo su esfuerzo no sirve para nada. No sirve para nada. Pensando en la parábola de sembrador, que también todos la conocemos muy bien y que encontramos tanto en Mateo como en Marcos como en Lucas, y que recordamos que se trata de un sembrador que sale a sembrar y extiende la semilla como entonces hacía, en verdad, es decir, metía la mano en el recipiente donde ésta estaba y la repartía por el campo en un gesto algo así como de una media circunferencia. Sabemos, porque conocemos estos pasajes muy, muy bien, que una parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó entre piedras, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. En el primero de los casos, cuando la semilla cayó junto al camino, sabemos que este camino representa al mundo, es decir, cuando la palabra o el conocimiento de Jesús son ignorados por la persona que los recibe, son puestos a merced del mundo. Leemos en Lucas 8, versículo 5, que esta semilla fue hollada y que las aves del cielo la comieron. El simbolismo aplicado a lo que estamos viendo en el día de hoy se refiere a aquella palabra de Dios que cae en mentes, en personas, en individuos que no le dan importancia y que siguen siendo de la misma forma que antes de recibir esta palabra eran.
esa semilla o palabra de Dios puesta en esas vidas es hollada, es pisada por el mundo. Representado esto, el camino por el cual pasan otras personas, pasan los carros, pasan, no sé, los coches, los perros, los gatos, las aves, y endurece la tierra no haciéndola fértil porque no se da lo necesario para ello. Entonces, como la semilla no penetra en la tierra porque es una tierra dura, es aplastada por los que por allí pasan. Y las aves del cielo, que representan a todos los oportunistas que quieren hacer de su capa un sayo y quedarse tanto con lo que es suyo como con lo que no es suyo, vienen y se la comen, dando por acabada toda esperanza de fruto. Sin duda, aquella semilla que cae junto al camino representa aquellas personas que, aunque oye la palabra de Jesús, no deja que esta palabra entre en sus vidas y, por supuesto, esto no les permite dar fruto. En el segundo caso, la semilla que cae entre piedras o entre espinos, aunque creció un poco, recordamos que al de poco tiempo fue muerta, no resistió, no siguió. Y esto también pasó en poco tiempo porque la raíz era muy corta o porque fue estrangulada por otras cosas. Representa esta semilla que cayó entre piedras, entre espinos, a aquellas personas que, aunque han oído la palabra de Jesús y han permitido que esta palabra entre en sus vidas, no dejaron que diera fruto. Es decir, escucharon pero no hicieron nada. Y esa semilla, al de poco tiempo, murió. Por último, la semilla que cayó en buena tierra inició un proceso que con cuidado, con esfuerzo, con tesón, acabó por dar fruto. Y no solo es que dio fruto, sino es que además lo dio a 100 por 1. Consiguiendo el objetivo para lo cual el sembrador salió a sembrar. Es decir, el sembrador salió a sembrar y el objetivo que perseguía es que aquella semilla diera fruto y que el fruto fuera a 100 por 1. Ahora bien, amigo, hermano, que oyes en este día, ¿alguna vez ha ocurrido que te has esforzado por algo? Y a pesar de ese esfuerzo, a pesar de ese tesón, a pesar de que has salido al campo a sembrar, se ha dado el caso de que no te han hecho ni caso. O no te han, o quizás te han escuchado así como por simple educación, pero tampoco es que hayan puesto ningún interés y por tanto no ha habido resultado de tu esfuerzo. ¿Ha pasado eso? Este fue el caso del camino. Las piedras o los espinos, que aunque recibieron la semilla, no hicieron nada con ella, o lo hicieron pero sin interés, es decir, sin, bueno, a ver si algo sale. Y no hubo resultados por causa de la insensatez. En cambio, si has recibido la bendición de ver el fruto de tu esfuerzo, en personas que a su vez se han esforzado y han dado fruto de bendición, te regocijas y ves con entusiasmo el fruto del esfuerzo y de la prudencia. Amén. Entonces, lo primero que hemos visto en el día de hoy es que no basta con acercarse a Jesús, no basta con escuchar a Jesús, no basta con entender, con aceptar a Jesús, no basta incluso con respaldar o con defender el mensaje de Jesús. No basta con eso. Escúchame bien, no es suficiente. Es necesario que todo eso pase a la acción. Es necesario que todo eso, caído en buena tierra, produzca fruto. Y que ese fruto sea a 100 por 1. Nadie planta
una patata para que tengas como fruto una patata. Hasta donde yo sé, si uno siembra una patata, el resultado son muchas patatas. Si uno siembra un grano de trigo, el resultado son muchos granos de trigo. Si uno siembra arroz, alubias, garbanzos, lo que sea, un manzano, el resultado son muchos frutos. No solamente es uno. Nadie siembra uno y recoge uno. No, no es eso en absoluto. Entonces es necesario pasar a la acción. Es necesario que todo lo que hemos aprendido sirva para algo. Y ese es el fruto. Amén. La segunda cosa, el segundo tema importante que vamos a ver en el día de hoy es el hecho de que ser un hijo de Dios, como consecuencia de venir a Él, oír su palabra y ponerla por obra, que es lo que hemos visto hace poco. El hecho de ser un hijo de Dios no garantiza el que la vida nos va a sonreír y todas las dificultades van a caer a nuestros pies sin dañar nuestra vida. Esto ya lo hemos visto en otras veces, pero tenemos que volverlo a hacer en esta mañana. Y para verlo en la profundidad que el tiempo nos deja, comenzaremos por la parábola del sembrador que está muy fresquita, ¿verdad? Ahí hace poco. La semilla era la misma, es decir, la semilla que cayó junto al camino, en las piedras, en los espinos, en la buena tierra, toda la semilla era la misma. Y la semilla en todos los casos era buena. Pero en cada uno de los 4 casos se produjeron dificultades. En los 4, y vamos ahora a verlos, aunque con distintos resultados, como tú bien sabes y hemos visto. En el caso de la semilla que cayó en el camino, la dificultad tenía 2 nombres, el camino y las aves del cielo. Ya hemos explicado el simbolismo en el contexto del mensaje del día de hoy. Así que vamos a echar un vistazo rápido a cuál fue la reacción de la semilla que cayó en el camino. ¿Alguna vez has andado por un camino? Por un camino por el que va mucha gente. Y evidentemente no habrás visto naranjos, perales, hortalizas o incluso pasto para las vacas. Entre otras cosas porque no hubo semilla para eso o porque vinieron las aves del cielo y se la comieron. Pero, por el contrario, en ese camino por el cual tú vas, sí verás malas hierbas, hierbas que nadie plantó, pero que tuvieron una semilla, evidentemente. Una semilla que no requirió mucho esfuerzo, pero que ahondó en la tierra lo suficiente y a la cual las aves del tiempo no les dio tiempo de comer. Las aves del cielo, perdón. No les dio tiempo para comer. Alguna vez me he sorprendido de ver girasoles y carreteras. En carreteras donde no hay más que asfalto y donde no hay ni una brizna de tierra, de pronto sale allí girasol. Y me sorprende, ¿verdad? Así como a veces también veo otras plantas que sin ser malas hierbas han crecido y han dado fruto. Y aunque me asombran estos casos, que son muy pocos, me habla de esfuerzo. Me habla de esfuerzo y sin duda en cada uno de estos casos y de todos los casos hay adversidad. Y esta adversidad consiste en no contar con ningún respaldo, es decir, aún el girasol cuando nace del asfalto allí donde no hay nada de tierra, no cuenta con respaldo de nada, no cuenta con nadie que la siembre, que la cuide, que la proteja, no cuenta con un soporte, con un cuidado, cuenta con la adversidad de tener en su contra todo.
Efectivamente, amigo, hermano, en el camino de la vida, apartados de Dios, hay adversidad que facilita el que esa semilla sea hollada o comida por los depredadores o aplastada por quien pasa por allí. También en la semilla que cayó entre piedras o entre espinos hubo adversidad. A veces me sorprendo de ver árboles que crecen entre las rocas escarpadas de los montes. Y aún en las partes del monte más expuestas a las inclemencias del tiempo, sea viento, lluvia, sol, tempestad, nieve, frío, calor. Ahora bien, se dice que esos árboles que crecen en estos casos son los más buscados porque su madera es la más fuerte. Aquí hay mucha enseñanza, por supuesto que sí, pero es cierto que hay adversidad, mucha adversidad entre las piedras, claro que la hay. Y entre los espinos, ¿habrá adversidad entre los espinos? Pues vaya, vaya si la hay. Tanto que Jesús en esta parábola dice que los espinos ahogaron el fruto de la semilla y acabaron con su esfuerzo. En la siguiente parábola de Jesús que encontramos a partir de Mateo 13, 24, encontramos que el sembrador de la buena semilla sembró trigo en su campo. Pero leemos también que por la noche vino un sembrador malo que sembró cizaña en el mismo campo y ambas semillas dieron su fruto. No tuvo que ser fácil para el trigo dar fruto en medio de la cizaña, ¿verdad? Tuvo que haber oposición, tuvo que haber ahogamiento, tuvo que haber mucha oposición. Incluso hubo oposición por parte de los jornaleros inexpertos que querían quitar la cizaña, corriendo el riesgo de arrancar también el trigo. Esta parábola nos habla de muchas cosas, pero en el contexto de lo que hoy estamos viendo, podemos ver claramente que hubo oposición, mucha oposición, aunque al final hubo fruto, ¿verdad? Sí. Pero hubo oposición, hay oposición en la vida. Y por último, ¿qué decir de la buena tierra? De aquella semilla que cayó en buena tierra. ¿Crees que hubo oposición en la buena tierra? ¿Crees que hubo dificultades en la buena tierra? A veces uno piensa que la buena tierra representa la tierra preparada, la tierra blanda, la tierra hueca, la tierra que recoge la semilla y todo a su favor y nada se pone en contra. Algunos piensan que no hay oposición en la buena tierra, ¿sabes? Pero yo creo que hubo mucha oposición en la semilla que cayó en la buena tierra. No me atrevo a calificar si hubo más oposición o menos que en los otros casos, pero sí que hubo mucha oposición, sobre todo, escucha bien, en el interior de la semilla. Y digo esto porque además de la oposición externa, es decir, las inclemencias de la vida, del tiempo, de las lluvias, del viento, del sol y de las compañías malas que hemos visto en otros casos, se suma una más que personalmente opino que es la más mala de todas, la que trae más riesgo, la que trae más peligro, la adversidad más dificultosa, y es la decisión interna de cada semilla, de cada vida, y que tiene muy estrecha relación con lo que hemos visto antes de hacer o poner por obra las palabras de Jesús. Leemos ahora en Juan 12, 24, y te voy a dejar tiempo para que busques en tus Biblias, Juan 12, verso 24, unos versículos que de nuevo tú los conoces bien. Juan 12, 24,
encontramos unas palabras de Jesús que tienen que ver consigo mismo, es decir, con Cristo mismo, pero también por extensión para cada uno de nosotros. Quiero decir que Jesús las enseñó y demostró que eran posibles a pesar de ser muy difíciles de cumplir. Leemos en Juan 12, 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lee otra vez porque es un versículo a mí me encanta. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? ¿Se estaba refiriendo a su muerte física? Sí, se refería a su muerte física, sin duda, pero también y principalmente a su rendición incondicional a la voluntad del Padre y a la entrega de su vida para tener vida eterna. Es decir, si Jesús iba a resucitar, antes necesitaba morir. Esto Jesús lo explica en los versículos que siguen y espero que los leas con tranquilidad en tu casa y permitas que el Espíritu Santo trabaje contigo. Entonces, ¿hay adversidad en la semilla que cae en buena tierra? Si pensabas que no, yo confío ahora que reconsideres tu forma de pensar. Y si analizamos la historia de los dos hombres que hicieron cada uno de ellos una casa, echa de nuevo un vistazo a Mateo 7, versos 24 al 27. Y mientras los buscas, recuerda y lee tú mismo que en ambos casos hubo lluvia, hubo ríos, hubo viento que golpearon cada una de las dos casas. Y no solamente esto pasó, sino que lo hicieron con ímpetu, es decir, con fuerza. En Mateo 7, versos 24 al 27, puedes leer que hubo dificultades, y dificultades extremas. Se hicieron las dos casas, y las dos casas sufrieron lo mismo, lluvia, ríos y viento, que golpearon cada una de las dos casas y que lo hicieron con ímpetu, con fuerza. Sí, definitivamente, en ambos casos hubo adversidades y es más que posible que no eches en vela de cada uno de los que hicieron cada una de las dos casas. Pero, ¿cuál fue el resultado? En uno de los casos, en el caso de aquel hombre insensato que construyó su casa sobre la tierra, aquella casa se derrumbó. Y en el otro no. En el otro permaneció firme. ¿Por qué? Tú lo sabes. Porque el fundamento de esa casa estaba sobre la roca que representa a Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Es importante, es necesario, es diferente que tu casa, que tu vida, que tus sueños, que tus anhelos, que tus deseos, que tus propósitos, que tus objetivos, que aquello por lo que te esfuerzas en esta vida esté fundamentado sobre la roca. No lo fundamentes sobre personas, no lo fundamentes sobre lo que tú quisieras, sobre lo que tú crees, sobre lo que tú piensas. No, fundamentalo sobre la palabra de Dios, fundamentalo sobre el mensaje de salvación, fundamentalo sobre Cristo Jesús, sobre el Dios Trino, fundamentalo sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo, y traerá fruto a 100%. Y por último vamos a ver el ejemplo
sublime de Cristo Jesús, nuestro Maestro, quien nos demostró que es posible fructificar a pesar de las adversidades que de seguro vendrán a nuestra vida. Es posible resistirlas y ver cómo huyen de nuestras vidas o pasan de largo a pesar de la presión ejercida y posiblemente de los daños ocasionados. Jesús sabía lo que se le venía encima después de un ministerio de dificultades, de problemas, de dudas, de temores, de hipocresía, de deseos de gloria por parte de los que estaban a su lado, de los 12 y de los que estaban con él, de los cientos, de los miles de personas que día a día estaban siendo sanados por él, y culminando con la gloria de ser reconocido como el Mesías al entrar en Jerusalén. Después de todo esto, le siguió el juicio más injusto que jamás haya existido y la degradación más horrible que ningún ser humano pueda soportar. Todo eso fue horrible, muy horrible. Tan solo pensarlo, tan solo leerlo o tan solo ver alguna película que refleja en alguna parte todo lo que pudo ser. Tan solo eso es horrible. Pero Jesús sabía que tenía que soportar la más terrible de las adversidades. El sufrimiento físico que Jesús tuvo que pasar fue horrible. Pero hubo algo mucho más horrible, hubo algo mucho peor, hubo algo que Jesús sabía que tenía que pasar y que era lo que le causaba temor, lo que le causaba dificultad, agonía en aquel huerto de Getsemaní. Él sabía que tenía que pasar por la separación del Padre por causa de cargar sobre sí con el pecado de todo el mundo a través de todos los tiempos. Por esta causa, en Mateo 27, verso 46, podemos leer que Jesús clama desde la cruz en una agonía tremenda: Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Esa es la dificultad más terrible del ministerio de Jesús y la causante de su aflicción en el huerto de Getsemaní. Gloria a Dios. Entonces, para acabar, ¿qué tenemos en el mensaje de hoy? Dos cosas importantes, muy importantes. Una, que no es suficiente con acercarnos a Cristo Jesús, oír sus palabras e incluso entenderlas, aceptarlas o respaldarlas. No es suficiente. Definitivamente no es suficiente. No es suficiente con creer en Jesús. No es suficiente con defender a Jesús. No es suficiente con creer el mensaje de Jesús, con conocer el mensaje de Jesús, con entender el mensaje de Jesús. No es suficiente con andar cerca de Jesús. Necesitamos actuar. Además de conocer estas palabras, necesitamos ponerlas por obra, practicarlas, teniendo además la certeza de que vendrán adversidades y dificultades, porque nuestro adversario nos las enviará y buscará que no haya fruto en nuestra vida. Es decir, intentará que nuestra vida esté al borde del camino, o que esté en las piedras, en los espinos y no en la buena tierra. Y aunque esté en la buena tierra, con todo, Él intentará que nos separemos de nuestro Salvador. Ese es el objetivo de aquel que busca hurtar, matar y destruir todo aquello que Jesús ha venido a hacer en nosotros al sembrar la buena semilla en su campo. Porque recuerda una vez más, es su campo, es el campo de Jesús. Amigo mío, hermano que escuchas en este día,
Cuando Jesús dijo a sus discípulos y por extensión a nosotros esta actitud, este deseo, este pensamiento, esta acción que el enemigo hace sobre nuestras vidas, también Jesús dijo conforme vemos en Juan 10:10, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Jesús no nos dejó huérfanos. Jesús no nos dejó y no nos deja solos. Jesús está a nuestro lado. Como Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Así que en la seguridad de que vendrán aflicciones y tendremos que pasar a la acción. Jesús nos ofrece la posibilidad de aferrarnos a la vida y no dejarnos vencer por la muerte. Hoy es tiempo de escoger. Jesús nos recomienda escoger la vida. Ahora, ¿qué escoges tú, amigo y hermano que estás escuchando en esta mañana? ¿Qué escoges? Escoge la vida. Escoge la vida, aférrate a la vida y no permitas que la muerte acampe alrededor tuyo. No permitas que la muerte ande alrededor tuyo buscando para devorarte. Permite, acampa, cruza el Jordán, atraviesa, llega a la tierra prometida, la tierra de provisión. Acércate al Señor y permite que Él sea el dueño de tu vida, el consejero fiel de tu vida, aquel que está a tu lado y que estará a tu lado hasta que Él vuelva y luego por siempre a tu lado. Gloria a Dios. Escoge la vida, escoge la vida, escoge la vida. Vamos a orar en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Señor Jesucristo, ¿cómo no darte gloria y honra? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no reconocer? ¿Cómo no darnos cuenta, oh Dios, de lo importante, Padre, que es poner por obra todas las enseñanzas de Jesucristo, todas las enseñanzas tuyas, todos los consejos que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, nos instruye, nos redarguye, nos corrige y nos exhorta y pone a nuestro alcance para que la bendita palabra obre en nuestra vida como tú quieres. Padre, gracias por esa palabra, por esa Biblia, por esa escritura preciosa y tremenda que cambia, que transforma nuestra vida. Aleluya. ¿Cómo darte gloria, Padre? ¿Cómo no darte gloria, Espíritu Santo? ¿Cómo no darte gloria, Jesucristo? ¿Cómo no daros gloria, Dios Trino? Aleluya. ¿Cómo no reconocer que sois, que eres bendito entre todas las naciones, bendito entre todos los hombres, tú, Jesucristo, el justo, nuestro Señor, nuestro Salvador? Ayúdanos a poner por obra todo lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, oh Dios, a que aunque vengan calamidades, dificultades, adversidades, enfermedades, pruebas, tentaciones, venga lo que sea, ayúdanos a permanecer firmes, ayúdanos a esperar en ti, ayúdanos a buscar, oh Dios, tu nombre, tu respuesta, tu consejo, tu ayuda, tu respaldo, tu fortaleza, tu bendición, tu refugio. Oh, aleluya, tú eres todo para nuestra vida. ¿Cómo no darte gloria en esta mañana y siempre? Oh, Señor, te damos gloria y honra y reconocemos tu nombre, Padre. Muchas gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, Jesucristo. Muchas gracias, Espíritu Santo. A ti, a vosotros, sea toda gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Padre del cielo, Jesucristo, Espíritu Santo, mi vida te pertenece y te la entrego de nuevo hoy, en este día y siempre. Aleluya. Ora conmigo de esta forma y recibe la bendición de Cristo Jesús en tu vida. Si tú pasas a la acción, permites que tu vida sea fortalecida con el poder del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga una vez más en este día y siempre. Que el Señor te colme de todas sus bendiciones. Que el Señor esté a tu lado y tú permitas que Él sea tu consejero fiel. Aleluya. Que el Señor te bendiga. Es mi mejor deseo para ti que estás escuchando. Que Dios bendiga tu vida. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Un saludo, un abrazo en el Señor. Aleluya.